Tiene obras como Alicia, la niña vampiro, El mago del desierto, La delirante compañía de los sueños, Las bestias, La mirada, entre otras. Así que queremos que le demos un fuerte aplauso a José Luis Flores. Bueno, mi trabajo, decía, es contar historias raras, historias secretas. ¿Ok? Les voy a contar un poquito cómo empecé. Vamos a ver algunos videos, pero la gracia es que conversemos después. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, les cuento que yo empecé a escribir cuando tenía como 9 años. Porque cerca de mi casa había muchos gatos. ¿A alguien le gustan los gatos? A mí me gustan todos los animales ahora, pero cuando yo era chico me gustaban los gatos. Y con un cuaderno yo dibujaba gatos y le escribía la historia de los gatos. Por ejemplo, qué gato se casaba con qué gatita, ese tipo de cosas. Eran como entre observaciones zoológicas y historias de amor, ¿ven? Pero también me gustaban las historias tenebrosas, pero ahí lo voy a contar más. Bueno, resulta que yo le llevé todo así un turro de hojas a mi papá. Y mi papá, que era un ingeniero, ¿sabe lo que hacen los ingenieros, verdad? Sí, bueno, le gustaban mucho los números. Le gustaban mucho los números a mi papá. Y me miró con una cara muy seria, me dijo, me salió un hijo raro. Pero, como me quería, me regaló libros para que yo siguiera con este interés, ¿no? Me regaló una colección de un autor que se llama Julio Verne. Julio Verne escribía viajes fantásticos, ¿cierto? Alrededor del mundo, al centro de la Tierra, ¿cierto? Incluso llegaba a la Luna en una de sus historias. Y a mí me gustó mucho, pero entonces me los leí muy rápido. Y mi papá tuvo una segunda reflexión. Este hijo me va a salir caro. ¿Por qué? Porque los libros no son tan baratos, ¿cierto? Bueno, resulta que me regaló entonces un libro gordo así, que se llama Las historias extraordinarias de Edgar Allan Poe, que son historias de terror. ¿A alguien le gusta la historia de terror? Sí. Claro, él tenía la esperanza que era como el libro era gordo, yo me iba a demorar y que me iba a asustar y que iba a leer menos. Pero mentira, me lo leí muy rápido porque me dio curiosidad. ¿Sabes lo que es la curiosidad, verdad? Sí. Porque... ¿Ah? ¿Perdón? No, en un día no, pero me lo leía rápido. Y resulta que Edgar Allan Poe no explicaba de dónde venían sus fantasmas, no explicaban de dónde venían sus miedos, ¿no? Simplemente los ponía ahí y eso lo hacía más aterrador. Entonces me dio curiosidad, me dio interés en seguir esos cuentos. Entonces yo les hice continuaciones, donde yo creía que tenían que tener continuación, y me puse a escribir. Y así fui creciendo, fui leyendo, todo el tiempo leyendo, para que vean que es importante, ¿cierto? Después me puse muy serio y lancé un libro de poesía que se llamaba Visiones de Inés. Y al mismo tiempo yo había jugado juegos de rol y todas esas cosas, pero ya ahí me había puesto súper serio, ¿ya? Porque yo me tomaba... Y cuando uno se pone adolescente se pone un poco pesado, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, ¿como tu hermana? Bueno... Bueno, resulta, chicos, que me publicaron este libro de poesía porque gané un concurso. Y resulta que entré a estudiar Derecho, me volví el ayudante de Historia del Derecho, porque me gustaba mucho la historia también. Entonces, me ofrecieron un trabajo muy loco. ¿Les cuento qué fue ese trabajo? El trabajo decía, se necesita ñoño. Se necesita ñoño. Así tal cual decía el trabajo. ¿Sabes lo que es un ñoño, no? No, podríamos decir, se necesita un nerd. ¿Un nerd? Sí, bueno. ¿Así me entienden más? Bueno. Un nerd. ¿Sabes lo que es un nerd? Así, bueno, por eso digo. Necesitaban un nerd. Y, bueno, yo soy nerd, ¿no? Necesitaban un nerd que supiera de historia. Yo hacía clases de historia. Necesitaban un nerd que supiera de fantasía. Yo había leído libros de fantasía. Y además que supiera escribir poesía. Yo había lanzado un libro de poesía. ¿Les muestro cómo quedó ese trabajo? Sí. Bueno, vamos a ver un video. Vamos a ver un videito.
Ahí está. Vamos a ponerlo bien. Ahí está. La voz de la tierra es poderosa y sus cantos traen luz y fortaleza a todos sus hijos. Mas las sombras no se resignan a morir. Hijos de Dana, levanten sus armas frente a la oscuridad y el fuego del olvido. Nueva edición de Mitos y Leyendas. Asume tu destino. Los celtas expanden su poderío y su lenguaje será oído por los dioses. Hijos de Dana. Nueva edición de Mitos y Leyendas. El juego número 1 del reino. ¿Les gustó? Sí. Bueno, hicimos muchas ediciones en... Resulta, chicos, que hicimos muchas ediciones. Fuimos al Antiguo Egipto, vimos mitos medievales, vimos mitos latinoamericanos, de Chile. Dígame. De ahí te voy a contar. Bueno, resulta, chiquillos, que me gustaba mucho hacer mitos y leyendas, pero un día me pasó que me aburrí de hacer tantos tipos musculosos. Si no, ustedes no han visto el juego todavía, pero casi todos los hombres eran así, soy muy fuerte. Así, no me puedo comer el completo porque mi músculo me lo impide, ¿cierto? Y todas las mujeres son, así, soy flaquita, soy un hada. La gente real no es así, ¿verdad? No, ¿verdad? Y lo que me pasaba es que yo tenía, ya en esa época habían pasado algunos años, tenía estudiantes de quinto y sexto que no la pasaban bien, que se sentían feitos, por ejemplo, o les hacían bullying, ese tipo de cosas, ¿cierto? Cuando yo visitaba colegios, o en el mismo colegio donde yo trabajaba, y les hice un libro de ellos. ¿Se lo muestro? Sí. ¿Se ve? ¿Les gustó o no? Sí. A mí también me gusta Alicia. Alicia es una niña normal de 200 años, como todas las niñas de 200 años. Ustedes, como todas las niñas de 200 años. ¿Ven cómo se...? Ah, como que no. Alicia sí. Bueno, resulta que me gustó tanto este personaje que hice 2 libros, pero me quedé cortito con esa historia. Quería escribir más. Y así con unos amigos también hicimos una serie de televisión que se llama El Pequeño Héroe. Para cuando Chile cumplió 200 años, en los proyectos bicentenarios, hicimos una serie que se basaba en una fantasía que tenía a O'Higgins, niño, como protagonista. Pero hacer serie de televisión y todo eso me dejó agotado, porque teníamos que entregar un capítulo a la semana, y en fin, fue una locura. Y así, mientras estaba haciendo eso, dije, me voy a ir de viaje. Y me fui a trabajar a un país muy lejano que se llama la India. ¿Saben dónde está la India o no? Está muy lejos, está en un continente que se llama Asia, ¿cierto? Bueno, lo que pasa, chicos, es que acá en Chile, en verdad, tenemos diferencias, pero no tantas diferencias. En cambio, en India, la gente es muy distinta entre ellos. Por ejemplo, una persona que es musulmana, con sus costumbres, tiene que trabajar con una persona hinduista. Y al lado un compañero de trabajo que era sikh y otro que era budista. Son gente muy distinta. Y eso me dio la idea para hacer un libro de fantasía, pero con diversidad. Y ese mundo se llama Bajo Raíz. ¿Les muestro el primer libro de ellos? Sí. Hice varios libros, son 3. 3 libros de Bajo Raíz. Por ahí está. Espérense que pase la propaganda. Ay, no. Ahí está.
¿Les gustó este? ¿Sí? Bueno, el Mago del Desierto dio lugar a otros libritos, pero me gustó mucho escribir de Bajo Raíz, porque Bajo Raíz es un mundo diverso, donde hay monstruos, hay muertos vivientes, hay abogados, toda clase de monstruos. ¿Mm? Bueno, muchachos y muchachas, como les dije, me gusta mucho hacer mitos los libros, me gusta hacer muchos mitos y leyendas, y un día mezclé las dos cosas, mezclé el mundo de mitos y leyendas con los libros. ¿Ya? La memoria humana es frágil, feble y caprichosa. Tanto es así que alguien podría afirmar, sin mucho riesgo de error, que en su recorrido por el mundo hemos olvidado mucho más de lo que somos capaces de recordar. A pesar de esto, oculto dentro de cada uno de nosotros, hay un lugar intocado por el pensamiento lógico. Y ahí se esconde un legado recóndito: el dominio. Emprende un extraordinario viaje en búsqueda de criaturas oscuras que amenazan el dominio y la tierra, y evitar así que el Concilio domine ambos mundos. Únete a la batalla épica entre héroes, demonios, dragones y arcángeles para decidir el destino de la humanidad. Dominio, una historia de mitos y leyendas por J.L. Flores. Disponible en librerías y tiendas digitales. ¿Les gustó ese? ¡Sí! ¿Sí? Bueno muchachos, he hecho más cosas y más videos, pero podríamos estar mucho rato viendo cosas. También he hecho libros para niños pequeñitos, pues como para niños que están aprendiendo a leer, por ejemplo. Y también para gente vieja que ya tampoco lee. Pero sí, también he hecho libros para adultos. Ahora quiero que ustedes me pregunten cositas, porque yo estoy viejo y se me olvidan cosas que contar. Entonces, si me preguntan me voy a acordar. ¿Mm? ¿Hay algún libro que le guste que no sean los tuyos? ¿Un libro que te guste que no sean los tuyos? Oh, de hecho, todos los libros que me gustan no son los míos. Yo leo mucho. Y tú me puedes preguntar un mes cuál es mi libro favorito y te voy a contestar una cosa y después otro. Pero yo leo todo el tiempo. Y, por ejemplo, a veces vuelvo a la Divina Comedia. Otras veces quiero leer algo ligero. Ahora, por ejemplo, estoy rayado con la literatura de la dinastía Tang y Song, que son chinas, por ejemplo, que es leer poesía. Pero siempre estoy leyendo, así que me gustan mucho los libros. ¿Hay algún libro que te costó hacer? Oh, sí. Hay libros que salieron súper fáciles. Por ejemplo, El Mago del Desierto es así, guatón, y lo escribí casi en un mes y medio. Pero Las Bestias, no, La Máquina de Hacer Ángeles tiene como 100 páginas y me costó 3 años hacerlo. Porque fue un libro doloroso de hacer, las cosas que salen en ese libro son más fuertes, entonces las tuve que explorar con más cuidado. ¿Mm? Sí, sí, muy bien, lo felicito. Esta pregunta es muy buena. Mi mamá tiene muchos libros tuyos. ¿Qué se siente saber eso? ¿Tu mamá tiene muchos libros? ¡Wow! Mándale saludo a tu mamá, que le mande saludo. De eso, en verdad, que se siente bueno. A veces me pasa que llega gente que tiene libros que yo ya no tengo. Por ejemplo, el domingo estaba con mis hijos chicos, me estaba yendo a la feria del libro y se me acercó una chiquilla para que le firmara la primera edición de Alicia, que salió el 2006. Han pasado hartos años, del 2006. ¿Quiénes te apoyaron para que te convirtieras en escritor? Bueno, como te contaba, mi papá me regaló libros. Siempre estuvo cerca la idea de ir a las ferias del libro. A mi mamá le gustaba mucho. Y en el colegio tuve buenos compañeros que eran mejores lectores que yo. Que leían mucho más que yo. ¿Qué te inspiró a ser escritor? Mira, es una cosa que yo tengo suerte en la vida, porque tengo amigos que se han pasado la vida tratando de descubrir lo que son. Pero yo era muy chiquitito y supe que soy escritor.
Bueno, una vez quise ser exorcista, pero esa es otra historia. Pero fue porque vi la película del exorcista. Pero en verdad no, hablando en serio. Siempre supe que iba a ser escritor. ¿Cómo se te ocurrieron las ideas para tus libros? Hay dos maneras. A veces las ideas importan y se te vienen como un tren, ¿no? Y otras veces no es tan importante. Otras veces lo más importante es estar trabajando. Yo escribo todos los días, no solamente a veces. Y escribo a un ritmo de entre 3.000 y 5.000 palabras diarias. Entonces, porque parte de mi trabajo es escribir también. Entonces, tengo que escribir para mi trabajo, tengo que escribir para mis compromisos literarios, ¿cierto? Y también para mí mismo. Entonces, siempre estoy escribiendo. Entonces, la inspiración y todo eso llega cuando uno está trabajando. ¿Qué consejo nos daría a los niños que queremos escribir nuestros propios libros? Primero leer mucho, pero leer cosas distintas. Leer cosas que te gusten mucho, 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 y leer cosas que no te gusten nada, 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 nada. Las dos cosas. Es bueno echar a pelear los libros en la cabeza. Por ejemplo, leer filosofía y leer poesía, leer un cuento, leer novela, porque todo eso después vive en tu sueño, ¿no? Y después se transforma en tuyo. Lo haces tuyo. ¿Tiene algún personaje favorito de sus propios libros? Sí, me encanta Alicia, la niña vampiro. Me encanta Calliope, la gente nunca jamás. Me gusta también mucho Omar, del Mago del Desierto, porque es un niño muy empeñoso. Ellos me gustan mucho. En realidad yo tengo una máxima que me gusta mucho, que es decir, que escribo sobre niños valientes y adultos cobardes. Porque ambos son muy interesantes. Los niños valientes, hacen una tremenda historia. Y los adultos cobardes también hacen una tremenda historia. ¿Cuál considera que ha sido su obra más destacada o el mejor libro que ha escrito hasta ahora? No lo sé. Depende de quién le preguntes. Eso no lo decido yo. De repente a mí me gusta mucho el libro y no pasa nada. Por ejemplo, a mí me gusta mucho La Isla del Cazador, Cuicú, y quedó bonito, se ha agotado la primera, pero ahí quedó. En cambio, por ejemplo, Soy una biblioteca, que es un libro chiquitito para primera infancia, se vende y se vende y se vende, así que no importa. Si tuvieras la oportunidad de cambiar el título de uno de tus libros, ¿cuál elegirías y qué nuevo título le darías? ¡Wow! Sí, supongo que algunos títulos no me han llenado tanto, pero no sé si se los cambiaría. Ya existen, ya son así. Pero, por ejemplo, yo no estaba muy convencido de Dominio, que es el libro de mitos y leyendas que está ahí. Está aquí, encimita. Yo no quería que se relacionara solamente con una edición, Dominio. Pero suena bien, así que... ¿Hubo alguna persona en particular que te inspirara o motivara a escribir tu poemario Visiones de Inés? Sí, supongo que sí. Supongo que todos esos desamores que uno tiene a los 19 años tienen mucho que ver con eso. ¿Hay un personaje de tus libros que se parezca a ti? Yo creo que todos un poquito. El humor de Calliope, por ejemplo, a pesar de que ella es una niña. Y Calliope es sarcástica, es pesote. Yo soy bien pesote. Soy simpático con ustedes. No, pero ese se parece, por ejemplo. Supongo que Omar también tiene cosas mías. Todos tienen un poquito. ¿Qué es lo más emocionante de ser escritor? Venir a conversar contigo. ¿De verdad? Venir a conversar con ustedes. En general, es lo más emocionante de ser escritor. ¿Cuáles son tus métodos para generar ideas para tus libros? Leer, investigar. Cuando el libro es con un encargo muy preciso. Yo también he escrito libros para otras personas en el sentido de que, por ejemplo, una fundación me pide un libro. Entonces ahí yo soy más ordenadito, llego a una Excel y hago ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando escribí el libro de las ballenas, que fue un encargo, tuve 15 días arriba de un botecito siguiendo ballenas. No para matarlas. Pero ahí fui más ordenadito, ¿no? Hay todo un método, pero en general, escribir 3.000, 5.000 palabras diarias, ese es mi trabajo.
Aprendimos que te gustan las cartas de mito y leyenda. ¿Hay algún libro que se haya inspirado en esas cartas? Bueno, el Dominio. Dominio se inspiró en esas cartas y también estoy escribiendo un libro de dragones. Pero creo que va a ser como 1 año y medio más, 2 años, porque recién estoy escribiendo y después hay que dibujarlo. ¿Alguna vez has pensado en abandonar la carrera de escritor? Todos los días. No, es que no es que uno no puede abandonarla, no se puede. Pero todos los días uno se cuestiona. Se cuestiona si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien. Es natural, es parte del trabajo. ¿Hay algún animal de fantasía que le guste? Oh, sí, me gustan mucho los animales de fantasía. Me gusta porque además los animales de fantasía se conectan mucho con la historia de la humanidad. Por ejemplo, ¿tú conoces al grifo? Bueno, los primeros mitos de los grifos vienen de los escitas, que era un pueblo nómade. Los griegos escucharon el mito y lo pasaron lo hicieron parte de toda su mitografía, que era enorme ya. Sus textos escritos sobre mitos son muy grandes. Pero de los escitas sabemos muy poco. Pero saber eso es muy interesante, porque tú puedes ver dónde vivían los escitas y sabes, por ejemplo, que ahí habían fósiles. ¿Sabes lo que son los fósiles, verdad? Exactamente. Habían muchos fósiles de saurios. Y algunos que tenían la boca así. Por ejemplo, un abuelito del Triceratops, que tiene un solo cuernito, tiene la boca así como un pajarito. Y tiene 4 patitas. Imagínate un hombre antiguo que ve ese fósil. Ve la forma en una piedra. Se imagina que hay un animal fantástico. Y pasa así con mucho. Por ejemplo, los cíclopes vienen de los fósiles, o una de las ideas es que vienen de los fósiles de elefantes que vivían en algunas islas cerca de Grecia. Porque el elefante tiene un hueco acá para la trompita, ¿cierto? Si tú ves el huesito solo, ve como si tuviera un solo ojo. Entonces las criaturas son mucho más que criaturas. ¿Los personajes que has creado en tus libros tienen alguna inspiración en personas o es tu imaginación? 2 cosas. Por ejemplo, Alicia, me inspiré en mis alumnos de quinto básico. Y el Soy una biblioteca, por ejemplo, lo escribí porque mi hijo chico me pidió que hiciera un libro para primeros lectores. Y así. Pero en general es la imaginación hablando en todos lados, ¿no? Vamos con la última pregunta. ¿Cuál fue el primer libro que se agotó? ¿Que se agotó? ¿Tan rápido? El libro que se agotó más rápido fue El Mago del Desierto, que como SM no publicaba fantasía, fue bien cauto en sacarlo y se les agotó como a las 2 semanas. Y todavía se agotan algunos y hay algunos que son más difíciles de encontrar. ¿Esa era la última pregunta? Sí. ¿Tú tenías preguntas también, no? Sí, yo tenía preguntas. El profe también tiene preguntas. Los grandes que están atrás también pueden preguntar. Sí. Sí, mira, una de las preguntas que nosotros teníamos acá tiene que ver con cómo abordas tú el desarrollo de tus personajes en las historias, entendiendo que de repente tienes tu personaje favorito que de repente quisieras a lo mejor extrapolarlo quizás en todos los libros. Claro. Pero ¿cómo trabajas ahí el desarrollo de la historia en cuanto a tus personajes? Cuando era más joven, cuando era joven, ¿verdad? Yo creaba los personajes con mucho cuidado y les hacía rombos de personalidad. Y en cada uno de los extremos ponía una característica extrema y en la interacción de estos rombos me iba dando la historia. Y eso era un ejercicio interesante, pero largo de hacer. Pero me sirvió mucho cuando estaba escribiendo, por ejemplo, El Mago del Desierto, cuando estaba escribiendo por allá por el año 2010, porque yo estaba estudiando guión. Entonces esas herramientas del cine me ayudaron mucho. Pero hoy por hoy ya no las uso tanto. Están como más... están más en la guata de uno, ¿no? Cuánto diálogo y todo. Y además siempre trabajas con un editor. Los editores tienen opiniones firmes sobre cómo debe ser el libro. Un libro parece un trabajo solitario, porque escribir es solitario, pero siempre trabajas con otros.
Sí, precisamente de eso mismo tenía como otra consulta. ¿Cómo es cómo puedes llevar ese trabajo, digamos, entre quien ilustra o quien te ayuda en lo que son las gráficas para poder como transmitir tu idea en definitiva? Bueno, en Mitos y Leyendas es un poquito distinto que los libros, pero ahí es directo. Yo, por ejemplo, hago fichas de personaje, le escribo al ilustrador quién es este personaje, en qué época vivió, y le mando imágenes de cómo vivió, sus ropas, su tiempo. Por ejemplo, cómo eran las espadas japonesas, son distintas como eran las espadas en Francia del siglo XVIII, ¿cierto? O cuando, por ejemplo, hacemos Napoleón, es distinto que hacer Egipto, a pesar de que Napoleón fue a Egipto, pero es otra historia. Pero lo importante es simplificar la información al ilustrador. No lo voy a mandar a leer o a estudiar de nuevo, pero sí le doy un brief y le pongo algunas referencias gráficas. Distinto es para los libros, porque ahí hay una conversación de atrás con un editor. Y ahí se hacen bocetos, se estudian, se llegan a acuerdos. O sea, lo básico que tú haces es escribir, ¿verdad? Sí. Y quizás lo que más te gusta es la vida de escribir. Sí. Quizás leer también te gusta mucho, ¿no? Pero son como productos distintos, ¿verdad? Una cosa es producir un libro, sí. Otra vez producir los juegos, así es. A veces producir guiones, a veces dirigir otras cosas, a dirigir a otros escritores. ¿Puedes contar un poquito de eso? ¿A qué otras cosas te dedicas a partir de que escribes? Bueno, como les contaba, yo soy escritor, pero también soy el director creativo de Mitos y Leyendas, que es el juego que está ahí y le traje de regalo por lo demás a ustedes. Ahí lo que tengo que hacer es comenzar con dos equipos bien distintos. Un equipo de puros ñoños dibujantes, escritores dibujantes, o sea, nerd dibujantes, que tienen todo un estilo distinto entre ellos. Entonces llegar a una lengua en común con ellos es parte de mi trabajo. Y después tengo otro equipo que hacen habilidades, porque los juegos tienen habilidades, ¿cierto? Tienen poderes, bueno, que diseñan los poderes. Entonces mi trabajo es que las dos cosas pasen al mismo tiempo, lleguen a la fecha y mandarlas a imprimir. Eso es mi trabajo que hago la mayor parte del tiempo. También he hecho juegos digitales, donde he tenido que trabajar con gente que hace programas, ¿no? Que de repente yo escribo un guión y es muy difícil de llegar a la programación, entonces tenemos que llegar a acuerdos. He tenido que aprender ese tipo de cosas, ¿no? También he trabajado con músicos y hago un poquito de música. Entonces, cuando uno dirige creativamente, tiene que estar dispuesto a tener al mismo tiempo tener una visión y cambiar esa visión con trabajo con los demás. Hoy día la creatividad está en tela de juicio con la inteligencia artificial. ¿Cómo has notado tú el impacto de eso en tu trabajo? Bueno, primero, hace un tiempo atrás tenía puros ilustradores deprimidos. Es una manga de ilustradores deprimidos. Sí. Hola, ¿cómo estás? Deprimido. ¿Y tú? Deprimido también. En fin, todos los ilustradores deprimidos porque tanto Bing como DALL-E como hay un par más, son capaces de ilustrar, son capaces de llevar a la imagen una idea y ellos creían que se iban a quedar sin trabajo. Pero la inteligencia artificial no reemplaza el arte, no crea arte. Porque el arte siempre es un poquito peligroso, un poquito loco, ¿cierto? La inteligencia artificial puede hacer cosas muy bien, pero nunca van a ser locas, nunca van a ir más allá. A mí no me da miedo la inteligencia artificial ni la que escribe tampoco. Yo la estoy explorando, tengo los software, los uso todo el tiempo. A mí no me da miedo porque no crean arte, crean lo que sirve, que no es lo mismo. Entonces el arte nunca está en peligro, en verdad. Excelente. Le damos un aplauso a nuestro escritor de hoy. Queremos saber sus impresiones de este conversatorio. ¿Qué opinan del conversatorio? ¿Les gustó y por qué? Levantando la manita, quien quiera opinar. ¿Les gustó el conversatorio? Sí. ¿Qué es lo que parte que más te llamó la atención? Es que comenzó a hablar así como de cosas que yo no sabía, de las historias y eso. ¿Cómo qué cosas no sabías y que hoy día te llevas aquí en este conversatorio a la sala o a tu vida? Del niño del desierto ese, como así, cosas así.
Muchas gracias. Un aplauso para su compañero. Por acá. ¿Qué te pareció este conversatorio? Me pareció increíble. ¿Increíble? ¿Sí? ¿Qué cosa te llevas para tu casa que aprendiste hoy día? De que los escritores igual llevan como trabajo y eso. Qué bueno. ¿Quieres opinar algo más? Sí, a mí me gustó también esto. ¿Por qué te gustó? Así como hacerle preguntas a un famoso, porque nunca me encontré con ningún famoso. Y verdad me impresiona mucho estar así con un famoso, hacerle las preguntas, todo eso pues. Muchas gracias. Aplauso para sus dos compañeros. Acá hay otra pregunta más de este tiempo. Me gustó todo. ¿Te gustó todo? ¿Y qué te llevas a tu casa que aprendiste hoy día? O sea, de aprender no, pero me sorprende cómo un escritor puede escribir tanto. Puede escribir tanto. Muy bien, excelente. Vamos a dar un regalo. Voy a pedir que me ayuden. La idea es que todos se vayan con una y las que sobran se quedan en la biblioteca. Yo quiero felicitarlos. Escúchenme un segundo, quiero felicitarlos cómo se portaron. Nos dejaron súper bien aquí, pues se portaron así muy caballerosos, atendieron, preguntaron, estuvieron interesados. Así que muy bonito, nosotros nos ponemos muy orgullosos cuando nuestros alumnos se portan de esa manera. Así que dense un aplauso a ustedes mismos primero. Diga. Sí, claro, cuando terminemos, paramos y le pide autógrafo. Y lo segundo es darte las gracias, José Luis, por tu generosidad. Muchas gracias. Esto nos nutre, es muy valioso que hayan tenido aquí un escritor, además tan creativo y tan generoso. Así que démosle un aplauso a él y terminamos. Ya, ahora le pueden pedir autógrafo.